libertad, para mucha bendición y bueno, la idea es que te haga una mejor persona, un mejor hijo de Elohim, ¿sí? Que te permita saber más. Claro que sí, es uno de los privilegios que tenemos, saber más acerca del Eterno. El conocimiento es luz, el conocimiento es instrucción y es la materia prima que requerimos para transformar nuestras vidas. Y de ahí se desprende el conocimiento, se desprende la sabiduría, se desprende la experiencia y por lo tanto las chispas de luz que nos llevan a la santidad que el Eterno quiere que desarrollemos. Nunca tenemos que olvidar esa frase que no es posible negar. Sin santidad nadie, pero dice nadie verá al Eterno. Entonces tenemos que promover un estilo de vida aquí en la tierra que es compatible con la santidad del Eterno, ¿sí? Y la Torah se perfila para todos nosotros como la instrucción que al momento de llevarla a cabo entramos inmediatamente al campo de la santidad. La santidad y la búsqueda y el desarrollo de la santidad está en el mandamiento. En ninguna otra parte está. Y podemos tener algunos argumentos como es que el Espíritu de Elohim me santifica, es que yo me santifico en Yeshua, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar, ¿cuándo Yeshua anduvo comiendo puerco? Carnitas, tacos de moronga, no, ¿verdad? No, o sea, él dijo, yo soy el hijo, yo puedo comer lo que quiera y lo que coma no me hace impuro. Jamás dijo eso, ¿sí? Puedo comer camarones, ahí está el mar de Galilea, tráiganme un platón lleno de camarones, del número 25, por eso, ¿sí? Y tráiganme una chela, viene la, jamás hizo eso el Mashiach, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseñó a vivir. Él nos enseñó a vivir. Y dirán ustedes, pero ¿qué tiene de malo comer camarones? No por eso me voy a ir al infierno. No, pero si comes muchos camarones vas a vivir un infierno en tu salud, ¿sí? Por el colesterol, por los riesgos a la salud. Y alguien que come carnitas, que come puerco, frijoles embarrados con manteca de puerco, choricito, sándwiches con jamón de puerco, hot dogs, pizza, ¿qué más? Pues sí, cócteles de camarón, camaronizas. Pues mira, no te vas a ir al infierno. No, porque eso no te va a condenar, pero te va a llevar una mala pasada en tu salud, ¿sí? Te va a dar sueño, te va a crecer el mondongo, la sangre se te va a contaminar, se te va a espesar la sangre, ¿sí? Y después pues vas a empezar a ir al cardiólogo, al internista, ¿sí? Para que te cheque la presión, para que te nivele la sangre, para que te ayude con el tema de los triglicéridos, ¿sí? Porque mira, si tú no guardas el mandamiento de comer bien y te mueres, te vas a ir al cielo, indiscutiblemente eres salvo, pero te vas a ir antes. O sea, te vas a ir antes por comer mal. ¿Sí me explico? Entonces por eso el Eterno quiere que nos santifiquemos hasta en lo que comemos. Y lo irónico es que si no haces caso, porque el Eterno dice en su Torah, no comerás puerco, no comerás camarón, no comerás moronga, no comerás animales con pezuña hendida, pero que no rumee. O sea, no debes de comer eso, nada de eso debes de comer. Y te dirás, ¿cómo no? Yo estoy bajo la gracia, le voy a meter macizo. A ver, unos tamalitos de venado, a ver. Y así. Bueno, síguele. Pero cuando llegue el momento, el médico te va a decir, no camarones, no harina, no azúcar, ándele papá, no quiso, ahí está el otro. No quiso obedecer el mandamiento, el médico. Ahora el médico te dice obedece el mandamiento, el médico te va a mandar el mandamiento.
No, estoy bajo la gracia, médico, ni modo. ¿Verdad que ahí no van a decir que no? No, quiero vivir, necesito. Y los medicamentos, y ándele, papá. O sea, estás obedeciendo mandamientos, pero... Entonces, ¿qué? ¿Estamos o no estamos? O sea, es lo que quiero que vean, la ignorancia. Ahora, si el pastor te dice, obviamente yo no, si el pastor te dice o les dice ya a los amigos de las naciones, no, tú puedes comer puerco, no hay nada impuro, todo es puro en Cristo, cómele, pero cuando te enfermes y el médico te diga que no comas eso, y luego vas con tu pastor, pero oiga, pastor, el médico me dijo que no, es que todo lo santifica Cristo, sigue comiendo, ¿le vas a hacer caso al pastor? ¿Le vas a hacer caso al pastor? Ah, no hay loco que coma fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ponemos reticentes al mandamiento? Andan mal allá, andan muy mal. ¿Comer bien es maldición? Entonces, ¿por qué dicen que observar la Torah es regresarse a la maldición? Como que hay una serie de ideas muy peligrosas, ¿no? ¿Sí? Yeshua traería hígado graso, sangre con triglicéridos y colesterol. Pues no, pues ¿cómo iba a derramar una sangre llena de triglicéridos y colesterol? ¿Le daría triquinosis alguna vez? ¿Verdad que no? Porque él comía bien. Él observaba los mandamientos del Padre para comer bien. Él necesitaba su sangre pura y limpia porque iba a ser derramada por ti y por mí, para que en el mundo espiritual esa sangre te cubriera y te lavara y te limpiara. Pero hoy vamos a descubrir cosas muy buenas, ¿sí? Y voy a tratar de ser muy amoroso, no incisivo. Eso lo dejamos para las clases de Torah, pero no quiero ser incisivo porque no quiero lastimar. Yo sé que ustedes no, sí, yo sé que ustedes no comen puerco, ni chorizo, ni moronga, ni nada de eso, pero sí, nuestros hermanos que nos siguen, sí, tenemos pastores que nos siguen. Y le pido al Eterno que les ayude y que les abra el entendimiento a las cosas que la misma Escritura nos dice, porque hay justicia para todo. Es decir, hay reglamento, hay norma para todo, ¿sí? Hay instrucción para todo. Y todo lo que hagamos fuera de la normatividad espiritual nos va a meter en problemas. El área o el aspecto de la vida del hombre que esté fuera de mandamiento está completamente vulnerable, ahora sí, a la maldición que sobreviene con la desobediencia y la transgresión. ¿Okay? Levante la mano el que coma puerco. A ver. Ninguno de ustedes. Y allá en las naciones, por ahí me dijeron que te vieron comiendo taquitos. Familia, es chusco, pero hay razones de fondo, hay razones espirituales para no comer ciertas cosas, razones del alma y razones biológicas para no comer. Cuando abrimos el oído al consejo del Eterno, créemelo, siempre te va a ir bien. Pero cuando el consejo va en contra de tus intereses, de tu criterio, de tu filosofía de vida, vas a negar el criterio del Eterno. Y a mí me queda claro algo: una persona soberbia que opera su vida al margen de la instrucción del Eterno va a sufrir, o está sufriendo, o ha sufrido. No hay una sola persona, ni una sola, que viole la voluntad del Eterno y sufra. No he visto una sola. Aún los ateos, los que niegan
la existencia de Dios, aún ellos son tan infelices, porque están desconectados de la fuente de vida, están desconectados de la fuente de vigor. Y bueno, es irónico, pero gracias al Eterno son ateos, es lo irónico. O sea, gracias a la existencia del concepto de Dios, son ateos. Entonces, si no existiera el concepto de Dios, ¿existiría el ateísmo? No. Ese es el engaño, esa es la mentira de la filosofía del mundo. Vamos a entrar a materia, vamos a abrir oído, vamos a ser curiosos y dejemos que esta palabra nos atraviese. ¿Sí? Que esta palabra nos lave, nos limpie, porque esta palabra va contra la rebelión. La palabra de hoy va en contra del pecado que dio origen a la caída de la creación, precisamente la rebelión. Así que si tienes raíz de rebelión, si tienes problemas con la obediencia, si tienes problemas con la sujeción a la autoridad, si tienes problemas con la transgresión, con las leyes, con las figuras de autoridad, este mensaje te va a tumbar si tú quieres, te va a sanar el corazón y te va a limpiar de ese gusano mental y emocional que está dentro de muchas personas que se oponen y que resisten la voluntad del Creador en sus vidas. Vamos a dar un aplauso al Eterno. Muy bien, familia. La sección de la Torah de esta semana nos habla bastante profundo acerca de las leyes divinas, de la importancia de obedecer las leyes divinas y concentrándose en el aspecto civil, en nuestra relación con el prójimo. Sin embargo, las leyes del Eterno son más integrales. Las leyes del Eterno nos regulan la conducta y el comportamiento para con nosotros mismos, para con el prójimo, en nuestra relación con el Eterno y con la creación. Si nosotros estamos inmersos en las regulaciones que el Eterno nos da, prácticamente entramos al camino de las limitaciones que Él mismo nos pone para Él bendecirnos. Donde hay santidad, el Eterno incide, el Eterno trabaja y mora con tales personas. Ahora, surge la pregunta, bueno, ¿acaso si yo no creo en el Eterno, e incluso, sí creo, pero no estoy de acuerdo con estos mandamientos y con estos sí, es decir, si somos selectivos en su voluntad, ¿acaso no seré bendecido? Indiscutiblemente que sí. ¿Por qué? Porque hay 4 fuentes de bendición. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te las enseñé? La primera fuente de bendición es, tú eres bendecido porque te arrepientes y haces corrección en tu vida. Te va bien. También eres bendecido o te va bien cuando obedeces, ¿sí? Cuando te sujetas a la voluntad del Eterno. También eres bendecido cuando qué? A ver, cuando creemos. ¿Creer en el Eterno me bendice? Indiscutiblemente. ¿Creer en mí me bendice? Sí. ¿Puedo creer en mí y no en el Eterno y ser bendecido? Sí. Sí, claro que sí. Y finalmente, soy bendecido porque peleo por mis bendiciones. Así es. Y una persona puede decir, bueno, no me interesa esta parte de la voluntad del Eterno, pero esta sí. ¿Seré bendecido? Sí, porque obedeces algunas cosas y otras no. Las que no obedeces traen problemas y vas a tener problemas. ¿Puedo ser bendecido sin creer en el Eterno? Pues vamos a quitar la palabra bendecido y decir, ¿me puede ir bien sin creer en el Eterno? Definitivamente. Porque si haces las cosas bien, si haces las cosas con excelencia, obviamente el resultado es, te va a ir bien. Pero al no creer en el Eterno te vas a secar. ¿Sí? Normalmente una persona que no cree en el Eterno es altamente egoísta.
altísimamente egoísta. Y una persona que se le dificulta creer en el Eterno es porque tiene problemas con su papá biológico. Por lo tanto, la figura paterna del Eterno es imposible adquirirla. ¿Cómo ven? Si yo tengo problemas con mi papá biológico, no voy a entender la paternidad del Eterno y no voy a poder conectar jamás con nuestro Padre Celestial. Ahí está el origen, ahí está el asunto. Ahora, si se fijan, estamos hablando a nivel individual, pero hablemos como nación, como pueblo, como ciudadanía. Les decía al principio, una nación no puede subsistir sin leyes. Es imposible que una nación que no tenga leyes sea nación misma. Al contrario, se fragmenta y empiezan a salir feudos, cotos de poder, desorden, la anarquía y no hay orden. El caos es el que prevalece. Entonces tiene que haber una catarsis colectiva, tiene que haber un colapso para reordenar después del caos. Sin embargo, la conducta del ser humano está descompuesta. Hay muchos problemas del alma, hay problemas de la mente, hay problemas de emociones, hay desequilibrios en el cerebro. Y si no existieran leyes, pues imagínense que los asesinos en serie no tuvieran castigo. El ladrón, el asesino ocasional, el adúltero y tantos delitos como el crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de personas, trata de blancas. Si todo eso no estuviera regulado, ¿se imaginan que fuera de una nación? Es una locura pensar siquiera vivir en una nación y pensar que puedo tener orden sin que existan las leyes. Es una locura. La existencia de las leyes en una nación garantizan el Estado de Derecho, garantiza la impartición de justicia, hay seguridad, hay orden, hay certeza y hay también libertades garantizadas por la misma ley, ¿sí? Entonces, en una nación cuyo sistema legal es deficiente, es una nación de la cual las demás naciones desconfían de ella. Si tú te metes a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores del pueblo, que así le llaman ahora, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores del pueblo, vas a encontrar ahí todas las naciones con las que México tiene relación diplomática, pero te va a decir, en tal nación, ten cuidado ahí, porque ahorita hay un polvorín bélico, ahorita hay ataques terroristas ahí, y te recomendamos que no vayas. Hay muchos problemas en ese lugar, recomendamos que las mujeres cuando vayan tápense la boca, y no es albur. ¿Sí? Es en serio. ¿Por qué? Porque las relaciones diplomáticas tienen conocimiento de cómo está la situación en aquellos países y dicen, cuidado porque allá las leyes son distintas, cuidado porque allá hay otro tipo de problemas. Entonces, en una nación donde hay caos, donde hay desorden, donde hay desequilibrio, también hay desconfianza en el entorno, porque no hay leyes lo suficientemente fuertes y sólidas como para que tú como extranjero vayas y te establezcas y tengas un momento de turismo tranquilo o en todo caso elijas vivir. Si te dieran a elegir a vivir a otra nación, ¿cuál escogerías? Estados Unidos. Ok, ¿dónde? En Nueva York. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque está bonito, porque está agradable, por el clima, por el trabajo, por los ingresos, pero todo mundo tenemos un común denominador: bienestar. Todos buscamos el bienestar y todos buscamos estar bien sin el menor esfuerzo. Y pensamos que ir a una nación con alto nivel económico no es esforzarse. Eso está mal, es un pensamiento subdesarrollado. Bueno, una nación desarrollada económicamente, socialmente, políticamente, es una nación ordenada y es una nación que tiene leyes que garantizan el progreso. México es una nación que tiene leyes,
para cada aspecto de la vida pública y privada, las leyes debieran de normar y, por tanto, organizar las actividades y vigilar que se lleven como tal, si no, pues va a haber problemas. Entonces vamos a suponer que viene un guatemalteco y dice, no hombre, México está bien bonito, voy a ir a trabajar allá, me voy a conseguir una mexicana, me caso y a todo dar. Bueno, está bien, es posible. Y llega el guatemalteco. Qué bonito es México, qué bonitas son sus mujeres, y todo está bien, pero yo no estoy bajo la ley mexicana, sino bajo las leyes de mi pueblo guatemalteco. Ándale, papá, piénsale así. Eso no va a ocurrir jamás, porque si rompes la ley en México, aunque seas británico, según la situación, te van a penalizar. Entonces, no podemos andar por la vida queriendo tener el favor del Eterno, aspirando, o en algunos casos y en otros, estando dentro del reino y gozando de los beneficios del reino, sin estar sujetos a la ley que regula el Estado de Derecho del reino de Elohim, porque también el reino está regulado. De hecho, es tan perfecto su sistema legal que los sistemas legales del mundo están basados en los 10 mitzvot. Y con el paso del tiempo, el Código de Hammurabi y otros grandes ejemplos de leyes interesantes. No más que hay una gran diferencia entre los sistemas legales del mundo y los de la Torá, que la Torá no cambia y las del mundo sí cambian. Y las leyes cambian para dar respuesta a los desafíos sociales que van surgiendo. Pero nos encontramos con que las leyes cambian para parcializarse y dejan de ser imparciales. Y se vician los procesos, se vician las leyes y terminan las leyes legalizando lo que ante la ley del Eterno es ilegal. Y termina la sociedad llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. La ley del Eterno dice, ok, ¿quieres formar un hogar? Cásate. Cásate. Está bien. Pero la ley del mundo no se afecta si no me caso y tengo mi pareja y vivo en amaciato. No hay problema, porque ahora sí se usa. 2, 3 años a ver si nos entendemos, y si nos entendemos ya veremos, y si no nos entendemos ahí nos vemos. Fornicación, 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 y los fornicarios no entran al reino y están en peligro de muerte espiritual. ¿Sí? Muchos dicen, me voy a casar por la ley civil, pero no por la ley de la iglesia. Tome, ¿por qué no? Porque saben que ahí es para siempre, porque saben que ahí es compromiso. Con la ley civil no, si quieres al año te divorcias y ahí nos vemos. So pena de castigar el sueldo, los ingresos y los bienes. Entonces todo se va desbaratando, cambian las cosas, matrimonios igualitarios, adopción de hijos por matrimonios igualitarios, y empieza a distorsionarse lo que es la verdad, porque recordemos que la impartición de justicia, su fundamento es la verdad. ¿Y cuál es el fundamento del derecho? La justicia. Entonces, derecho, justicia, verdad. Y cuando se está ante un juicio, de lo que se trata es determinar la verdad, y quien tenga la verdad a favor, a todo dar, justicia a favor. Quien tenga la verdad en su contra, sanción. Así es la ley del Eterno, y es una ley eterna que no cambia, y solamente lo que no cambia es perfecto. Y es una ley que desafía a cualquiera, y es una ley que a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Entonces hay una base moral y hay una base ética en la Torá que todo mundo hemos estudiado. Déjenme leerles un poquito acerca de esto. En Shmot, capítulo 24, verso 12, dice así:
El Eterno dijo a Moshe: asciende a mí a la montaña y permanece allí. Yo te entregaré las tablas de la piedra, la instrucción, es decir, la Torá, y el mandamiento que es escrito para instruirles. Instruirnos para obedecer las leyes, mandamientos de Dios. Entonces eso habla de que necesitamos capacitación, necesitamos un maestro que nos enseñe a cumplir la voluntad del Eterno, para hacerlo de una manera precisa, de tal suerte que cada mandamiento que yo tengo genera un mérito, es decir, un derecho que está legislado y que está normado por el Eterno. Y en cambio, cuando tú no obedeces, entonces estás entrando al terreno del desacato, entras al terreno de la desobediencia y de la transgresión, y por tanto hay un mecanismo en el mundo espiritual que se activa para ir en tu contra. Bajo la obediencia, bendición. En desobediencia y transgresión, hay problemas. Por algo el Señor nos dice: no robarás, no matarás. Pero es que yo jamás sería capaz de matar. Y una persona que mata con la mirada, ¿han visto personas que matan con la mirada? ¿Los han matado con la mirada? ¿Han matado con la mirada? ¿Sí? ¿Han matado con la boca? ¿Los han matado con la boca? El homicidio no solamente es de carácter biológico, el homicidio también es emocional. El robo no solamente es material, el robo también es emocional. ¿Te han robado la paz? ¿Te han robado la paz? ¿Has robado la paz? Bueno, conforme a tus actos has sido juzgado. Si has robado, te han robado. Si has matado, también te han matado. Si has levantado un falso testimonio contra alguien, a ti te lo levantaron. Es recíproco. Entonces, si estás padeciendo en tu vida algo, es porque has transgredido la voluntad del Eterno. Ahora la pregunta es: ¿dónde estoy transgrediendo su voluntad? ¿Dónde la estoy desobedeciendo? ¿En qué parte de mi vida estoy viviendo por debajo de la hechura que el Eterno me ha dado? Vosotros sois una nación de ministros y sacerdotes. Eso habla de alcurnia, eso habla de altura. Y si hay algún área de mi vida en la que no tengo yo ese estilo de vida, sino que estoy por debajo, entonces ahí no hay mandamientos. Ahí se está viviendo como una persona común y corriente a la cual el Eterno no nos ha llamado. La Torá es la constitución que rige el reino de Elohim. Así como aquí en México, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos son las leyes generales que rigen a la nación, y con ellas se gobierna todo el territorio mexicano, y eventualmente vienen las leyes secundarias, como la ley de la Administración Pública Federal, la ley fiscal, pero a la vez cada ley tiene su propio reglamento. Por ejemplo, está la ley de las finanzas públicas, la ley de ingresos y de egresos. También está la ley fiscal, y luego está el código fiscal y su reglamento. ¿Para qué? Para pagar impuestos y hacer llegar dinero. Entonces, no crean que es porque, el gobierno, a mí se me ocurre y quiero dinero de toda la... No, hay una ley, y si el gobierno se equivoca, entonces es cuando los contadores, los abogados fiscalistas tienen que pelear para restaurar el orden y el Estado de Derecho y la relación que debe de existir fiscalmente hablando entre el contribuyente
y el Estado. Y así es para todo. También la Torá habla de finanzas, habla de economía, habla de psicología, habla de psiquiatría, habla de espiritualidad. La Torá contiene un código civil muy amplio y muy profundo. También viene ahí el código alimenticio, viene la medicina, ahí hay medicina. ¿Sabías tú que Freud sacó su teoría de la psicoanálisis de la Torá? De ahí salió la teoría de la oferta y la demanda en economía. De ahí salió Jacob, fue Jacob quien desarrolló la teoría. Ahí está todo: sociología, cultura, historia, biología, química. Ahí está la astronomía. Ahí tienen todo, pero está oculto. Y está oculto, y como dijo Moshe, que las cosas ocultas son del Eterno, y Él las revela a nuestro pueblo a fin de cumplir todos sus mandamientos. Pues la ciencia, el conocimiento, el entendimiento está libre y pleno para aquellos que deseamos cumplir la voluntad del Eterno, estar metidos en el reino y tener ese yugo fácil y esa carga ligera que nos permite vivir a la altura de nuestra hechura. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de Edom? El trabajo de Edom consiste en hacer que tú seas un delincuente en el reino, que seas un desobediente, que no observes la voluntad de Dios, que no escuches la voluntad de Dios, te corrompas y vivas en un estado de anarquía. Vamos a juntar desobediencia y transgresión en una sola palabra: anarquía. ¿Y sabías tú que la anarquía fue el primer pecado que se manifestó? Y que estalló en una guerra cósmica que destruyó toda la creación. Porque hubo un ser espiritual que dijo: no me gustan los mandamientos. Además de que no me gustan los mandamientos, quiero ese puesto. Le costó la posición que tenía, le costó su dignidad y le costó su vida eterna. Y fue avergonzado, fue quitado de su lugar, y hoy anda como perro rabioso, como león rugiente, buscando a quien robar, matar, destruir y llevárselos con él después del juicio final. Y está determinado y está haciendo un trabajo excelente. El trabajo de la serpiente para corromper el derecho del Eterno ha sido magistral. A tal grado ha llegado la efectividad de su trabajo que ha convencido al creyente mismo de que no es necesario guardar la Torá del Eterno. Y así se ha enseñado durante siglos. Y niegan su Torá, anularon su Torá y quitaron de los púlpitos su Torá. ¡Qué soberbia querer vivir en México y no acatar las leyes! ¡Qué soberbia vivir de ilegal en México y no arreglar papeleo! Pero sí querer comer, vestir, ganar dinero y pasarla bien. Eso no. Por eso existe un área en México que se llama migración. Y cuando agarren a un ilegal queriendo disfrutar de los derechos que le pertenecen a los mexicanos, lo van a echar para afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí lo entendiste? Dale un aplauso al Creador. Edom hace creer al mundo en que la ley del Eterno ha sido abrogada, que ya no es necesario cumplirla, que ya no funcionan, que han expirado. Si eso lo hace en tu vida,
créemelo, tienes juicios y decretos en tu contra. Toda persona que vaya en contra de la voluntad del Eterno, es decir, si el Eterno te dice, no hagas esto, y tú dices, lo hago. Si el Eterno dice, haz esto, no lo hago, vas a tener problemas. Es cuestión de tiempo, y hay que entender algo. El sistema espiritual de Dios y todo lo que existe obedece a las leyes divinas. El Eterno se ha constituido el único juez. No hay otro juez. Hay una corte celestial, hay acusadores, hay notificadores, hay cárceles, hay condenas, hay atenuantes y hay agravantes. Ahí están en la Torá. Hay derechos, hay obligaciones, hay verdugos, hay fiscales, hay alguaciles. O sea, todo lo que existe en un sistema legal normal también existe en el reino del Eterno. Y una persona no puede decir, es que yo no voy a estar sujeto a la ley del Eterno porque estoy bajo la gracia. Ahorita llegamos a ese punto. Bueno, si estoy bajo la gracia, quiere decir que ya no voy a ser juzgado porque no estoy bajo ninguna ley del Eterno. Entonces ya no voy a ser juzgado porque soy salvo en Cristo, dicen ellos. ¿Y por qué voy a ir? Todos vamos a ir a un juicio final. En un juicio, ¿qué hay? En un juicio es la deliberación para comprobar la culpabilidad o la inocencia de una persona. El juez, el abogado acusador y el abogado defensor son los encargados, junto con los testigos, las pruebas condenatorias, pero también están las pruebas a favor de la persona. Es un trabajo completamente legal y todos vamos a pasar por un juicio final y todos pasamos por un juicio anual y todos estamos siendo revisados por lupa todos los días. Tus pensamientos, tus actos, tus intenciones, lo que hay en tu corazón, todo está siendo pasado por lupa y no podemos ignorarlo. Por el contrario, tenemos que estar bien listos acerca de cómo nos estamos conduciendo. Es muy peligroso pensar que la ley del Eterno no tengo por qué obedecerla, porque déjame, te digo esto, Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice así, escúchenme bien, y en esto sabemos, este es el apóstol Juan, hablando de Yeshua, ¿sí? En esto sabemos que le conocemos. O sea, hay un criterio, hay un parámetro para decir yo le conozco. ¿A quién? A Yeshua. Este es el parámetro. Si guardamos sus mandamientos. Apliquemos el pensamiento lógico. Si guardo sus mandamientos, ¿le conozco? Sí. Si no guardo sus mandamientos, ¿le conozco? Y si digo que le conozco, ¿qué soy? Un mentiroso. Siguiente pregunta. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amarás a Elohim de todo tu corazón, de todo lo que te da tu fuerza. Segundo mandamiento de él, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un nuevo mandamiento les doy, la revelación. La revelación de las lujot. Amarás, se amarán unos a otros como yo os he amado. Ahí está condensada los 10 mandamientos, ahí están. Los primeros 4 obedecen al primero de él. Los otros 6, 7, vamos a decir ya, están dentro del segundo y tercer mandamiento de él. Los mandamientos de Yeshua son los mandamientos del Padre. A ver, entonces, ¿obedeceré los mandamientos o no los obedeceré?
Sí, porque si no, no eres discípulo de Él. Si rechazas los mandamientos del Padre, estás rechazando al Salvador mismo. Y estás evidenciando que no lo conoces. Por eso cuando Él dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pues no todo aquel que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino que les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Toma, papá. Pero Señor, echamos demonios fuera en tu nombre, sanamos en tu nombre. Sí, pero no los conozco. ¿Por qué Él va a decir no los conozco? Porque no guardaron sus mandamientos. ¿Entienden el riesgo de negar la vigencia de la Torá? Es muy delicado vivir de esa manera y pensar tan irresponsable y arrogantemente. Eso es lo que hace Edom, ese espíritu destructor de la justicia que es del Eterno. Y hay más. El que dice yo le conozco y no guarda sus mitzvot, el tal es un Pinocho. Y la verdad no está en él. ¿Qué es la verdad? Un valor moral y ético que se utiliza para impartir justicia dentro del derecho. Entonces, si un pastor dice, no guarden la Torá, ¿para qué estudian Torá? ¿Saben qué? Les está diciendo él que no conoce a Yeshua, aunque hable de él, aunque sane en su nombre, aunque hable de los evangelios, no lo conoce porque niega los mandamientos de Yeshua. Por eso, un pastor ignorante, hijo de Lutero, hijo de Roma, que enseña que la Torá no debemos de guardarla, salgan de esos lugares porque no conocen a Yeshua. Dale un aplauso al Creador. ¿Por qué? Porque la verdad no está en Él. Porque la verdad no está en Él. Cristo es la verdad y el camino. ¿Y por qué lo niegas? No lo niego, lo acepto. No, sus mandamientos. Eso es para los judíos nada más, nosotros bajo la gracia. Es una contradicción muy penosa. Más, ahí va. O sea, mentirosos, enseñan mentiras y la verdad no está en ellos, aunque hablen de Yeshua. Aunque hagan señales. Aunque hagan grandes señales y grandes milagros, aguas, porque el ignorante es el que es presa de esas señales. Y la Escritura habla que esas señales y prodigios son mentirosos. ¿Por qué? Porque vienen hechos por mentirosos. Más. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Perfección. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Estás en Él? A ver, no porque estudias Torah estás en Él, porque los fariseos tenían Torah y no estaban en Él. Si estudias, oyes y guardas la Torá, entonces tú le conoces a Él. El que dice que permanece en Él, y aquí está el bombazo, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. No hay para dónde hacerse. ¿Anduvo en mandamientos? ¿Se bautizó? ¿Se circuncidó? ¿Tuvo su bar mitzvah? ¿Sí, verdad? ¿Comió puerco? ¿Hígado graso? ¿Salchichas de puerco?
Eso ya de los ibéricos, los europeos. Comía cócteles de camarón de ahí del mar de Galilea. Borracho, marihuano, drogadicto, coqueto, mujeriego. No me imagino a Yeshua coqueteando con las chavas y él predicando, no se me imagina. No, muy recatado él, muy fino, muy hermoso él en su persona. Aunque no me imagino cómo andaban las chicas detrás de él, ¿no? Todas querían casarse con él, porque dice ahí la Escritura que en todo fue tentado. Obviamente no le faltó quien le aventara ahí. ¿Sí? Ahorita se está riendo de nosotros, se está carcajeando. De hecho, aquí está él, ¿sabes? ¿Sabes por qué él está aquí? Porque estamos reunidos en su nombre y él está aquí, o sea que hay que tener cuidado lo que decimos. Entonces, ¿cómo ven, familia? Hay que andarse como él anduvo. Y pues él no dijo, a ver, la Torah de mi padre ya no es. ¿Dijo eso él? No, él no dijo eso nunca. A ver, los mandamientos de mi padre dejan de ser, ahora yo les voy a inventar unos nuevos. Estos son los nuevos mandamientos. El pacto de mi padre ya no sirve, aquí está un nuevo pacto. Él nunca dijo nuevo pacto, dijo pacto renovado. Que ya no van a ser los mandamientos en una tabla, sino en el corazón, en la conciencia. Hombre sabio. Yeshua no iba a la iglesia los domingos, iba a la sinagoga los sábados. Yeshua, su Biblia no decía Nuevo ni Viejo Testamento, su Biblia decía Torah, Tanaj, y eran en rollos, no eran en libros, eran en rollitos. ¿Andamos como Él anda? ¿Andamos como Él enseñó? ¿La iglesia de hoy anda como Él anduvo? Para empezar, la bandera de la iglesia de hoy, que es la iglesia de Él, dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Se imaginan a Yeshua cuando un ministro dice eso? Oye, espérate, yo nunca enseñé eso. Yo nunca les enseñé eso. ¿Quién lo enseñó? El rabino Shaulo. Y el rabino Shaulo ahí arriba, ay no, Señor, yo no quise decir eso. Pero sí lo entendieron, pues ya ni modo. Ahora vamos a levantar a los judíos para que enseñen bien la Torah. ¿Cómo ven? Impresionante. ¿Andamos como Él? Nada de que procuramos. O andamos o no andamos. Y si no andamos, nos preocupamos. ¿O nos ocupamos? Mejor nos ocupamos, ¿verdad? Vamos a hacer un aplauso. No, yo no estoy bajo la ley. ¿La ley de quién? Pregunten siempre, ¿la ley de quién? ¿Qué ley estás negando? Y van a empezar a tartamudear. Y luego dicen con orgullo, yo estoy bajo la ley del Espíritu. Y lo dices tú, ¿cuál es la ley del Espíritu? ¿Habrá otra ley? Escucha, Romanos 8, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, Hamashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Si tú desobedeces y transgredes la ley del Eterno, el pecado se enseñorea de ti y por lo tanto hay un juicio en tu contra y deberás de pagar. Es decir, quedas en manos del notificador, del alguacil, del verdugo y del juez en tu contra. La verdad está en tu contra a causa de la ley de la transgresión y la desobediencia. Porque lo que era imposible para la ley, a ver, ¿qué es imposible para la ley? Perdonar los pecados que son de muerte. Porque hay dos tipos de pecados en la Torah.
los pecados que eran expiados, perdonados y borrados por medio del sistema de Corbanot que el Eterno dio, los sacrificios, pues. Pero hay otra categoría de pecados que no están contemplados ser perdonados por la Torá, sino que para ese tipo de delitos está la condena de muerte. Entonces explica el rabino Shaulo que para lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Perdonar los delitos de muerte, por cuanto era débil por la carne, el pecador. Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de él, para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu? La ley del Eterno, que me hace andar en el Espíritu gracias a que tengo vida, porque Yeshua me dio vida y soy perdonado de los pecados que la Torah no puede perdonar. Pero en Yeshua, que Él se hizo pecador, que tomó sobre sí los pecados de muerte sobre Él, me los quita a mí. Ahora sí, soy remitido a la Torah para andar conforme al Espíritu. Esa es la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un espíritu de santidad. ¿Y yo qué necesito para ser compatible con ese espíritu? Santidad. Porque si no, no tengo el espíritu de Elohim. ¿Cómo ven? Interesante, impresionante. Y miren lo que dice Yeshua: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hay legalidad o no hay leyes? ¿A quiénes van a echar fuera? A los inicuos, los que son piedra de tropiezo, van para afuera. ¿Quién lo dijo? Yeshua. ¿Quién es una persona inicua? Ahí te va. Este evangelio fue escrito en griego, ¿sí? Y la palabra griega para ley es nomos. Y la palabra griega que describe inicuo o iniquidad es anomia. ¿Y qué es anomia? Fuera de la ley. Ahora sí, vamos a traducir correctamente. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que andan fuera de la ley, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es un problema de traducción muy grave y muy peligroso, porque la palabra ley le da mucha rasquera al creyente moderno. Entonces, todo el que opera su vida fuera de la ley, Yeshua va a mandar a los ángeles a echarlos fuera. Y háganle como quieran, pero Él lo dijo. Pues no, que bajó la gracia, pues. ¿Y la gracia dónde está? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quieren otra? Ahí les va. Abran la oreja, hagan shema, despéjense la mente, porque esto golpea la rebelión en nosotros. Porque os digo, esto está fantástico. Obedecer la Torah es hacer justicia, es andar en el camino de la justicia, y eso nos convierte en sadikim. Justicia en hebreo se dice sedek,
Y un tzadik es alguien que hace justicia, que vive la justicia del Eterno. Es decir, como soy obediente, la justicia de Él está a mi favor y por tanto yo ¿qué tengo? Bendición. ¿Por qué? Porque he abrazado los límites que Él me puso y camino como Él quiere que camine. Eso es lo que se llama vivir en justicia. Entonces, Yeshua está hablando con sus discípulos y miren lo que les dice. ¿De dónde emana la justicia? De Dios. No. ¿De dónde emana la justicia? De la Torah. No hay otro lugar. La justicia del Eterno está plasmada ahí. Bien. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis al reino? Entonces, si yo le digo esto a un pastor, le digo, oiga pastor, aquí dice Yeshua que si mi justicia no es mayor que la de los fariseos, no voy a entrar al reino. No, entonces tienes que ser una persona justa, tienes que ser una persona buena. ¿Y dónde aprendo el concepto de lo malo y lo bueno? En la Torah, no hay más. Ahí te dice que está mal y que está bien, qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Entonces, la justicia nos lleva a la Torah. Y si alguien dice la Torah es para los judíos, no es para nosotros, están negando lo que Yeshua está diciendo aquí. Es decir, el grado de moral, de ética y de verdad que debemos de manejar nosotros tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y ustedes dirán, pero es que ellos tenían Torah. No, ellos tenían mandamientos de hombre que oprimían al pueblo judío con mandamientos ridículos, que no tenían nada que ver y que al día de hoy el pueblo judío tiene muchos mandamientos que no tienen nada que ver con la Torah. Entonces, por eso Yeshua les decía. Por tanto, nosotros que tenemos a Yeshua y tenemos la Torah, nuestro nivel de moral, nuestro nivel de ética tiene que ser mayor a la de los judíos y mayor a la de los evangélicos. No hay para dónde hacerse. Tiene que ser mayor. Justicia, no religiosidad. La religiosidad no sirve para nada. Justicia. Y luego da unos ejemplos, miren. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. O sea, yo me enojo contigo, inmediatamente me juzgan a mí como un homicida. Mujeres que se enojan con los maridos, a ver. No se enojen. Dice el rabino Shaul, enójense, airense, pero no pequen. Es que es un ingrato, es un malvado, es un tlacuache. Me decía un hermano de otro país, no hombre pastor, mi mujer es una tejón. Una tejón. Y bueno, lo escuché y al fin, ya que terminamos, fui a buscar ahí, tejón. No, son bien bravos y viven en un hoyo abajo de la tierra. Y entendí una peleadera. Entonces dice el Eterno a través de Yeshua, si te enojas con tu prójimo, eres acusado de homicidio. O sea que la justicia es mayor. Entonces, debo de ir por la calle cuidando mi carácter de no explotar y no enojarme con la marida, con el marido, con los hijos, no gritar, no pelear, no humillar, no golpear, no privar. Entonces, eso es mayor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Y cualquiera que dijere a su hermano,
fatuo será culpado por el consejo, y cualquiera que dijere impío será culpado del infierno del fuego. Lashon hara, juicio, levantar juicio sobre una persona. Levantas juicio, aunque tengas razón, tú eres culpable de juicio también, porque con la vara que midas. Entonces, ¿qué dice él? No levantes juicio. Eso déjaselo a los jueces. Tú no, tú pide justicia nada más. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, derecho civil, mishpatim, relaciones interpersonales. Si ahí te acuerdas que tú le hiciste algo, le dijiste algo, lo ofendiste, lo humillaste, le rajaste, le robaste, le esto y el otro, y ahí te acuerdas, mira lo que dice: deja ahí tu ofrenda y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece. Reconcíliate con tu adversario rápido mientras andes por el mismo camino. No sea que te entregue al juez, el juez te entrega el alguacil. Sistema legal. No, yo no estoy bajo la ley. Ándele, papá. Juez, alguacil, a ver, te entrega el alguacil y te meta en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último peso, cuadrante, dolor, lastimadura, herida, daño. No vas a salir de ahí. Entonces Yeshua está describiendo un sistema legal donde las leyes del Eterno están operando en contra del que transgrede las leyes del Eterno en relación al prójimo. Él está describiendo a un juez, y donde hay un juez, pues hay un juzgado, y donde hay juzgados hay testigos, y donde hay testigos hay un acusador, y donde hay acusador también hay un abogado defensor. Y si es encontrado culpable, le van a mandar al alguacil, es decir, le van a mandar a la policía, a la policía judicial, lo van a prender, le van a cumplir la condena, lo van a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que tú pagues por lo que le hiciste a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a ti misma, o a la creación, o al Eterno. Entonces, ¿qué es eso? La gracia no me quita de estos procesos legales. El mundo está en anomia, en anarquía, está fuera de la ley del Eterno. La iglesia misma está en anomia porque han sacado la Torá del púlpito, y los seguidores de Yeshua, los primeritos, eran judíos y eran personas que tenían la Torá, que seguían mandamientos y tenían a Yeshua. Eso se está evocando en esta sinagoga. Esos eran los primeros creyentes en Yeshua. Ni siquiera eran cristianos, por favor. Pero el cristiano cree en un Jesús griego, en un Zeus griego, que es Dios, y por eso no es importante ni necesaria la Torá del Eterno. Y la iglesia está en anomia, está en rebelión. Por eso vamos a encontrar cada cosa ahí. Y en lugar de distinguirnos como gente de alta moral y ética, vamos a andar allá afuera dando lástima, siendo criticados por los mismos mundanos. Mira, es creyente, mira, es cristiano y anda igual que nosotros. No, hombre, no. Así estoy bien, déjenme en paz así como soy. Yo he escuchado a lo largo de toda mi vida ministerial
8 años. Personas del mundo que me han dicho: oye, tal persona está contigo, sí, qué bárbaro. Antes andaba aquí y allá y ahora no quiere ni salir de la ciudad por atender la iglesia. No, hombre, qué padre. Padre, porque la palabra entró. ¿Sí? Pero también me ha tocado: oye, ¿va contigo? Sí. No, hombre, pues es que lo vimos a de qué lado, esto y el otro. Y fuimos tirado en la banqueta y borracho, orinado. Y los sábados ahí lo tienes cantando. Entonces, ahora que me preguntan: oye, pastor, ¿está ahí en tu congregación tal persona? Sí, sí va, de repente. Sí va de repente. Y ya cuando, no, fíjate qué bien. No, sí, es de los que sí, cómo no. Son de los fieles. Pero pues amarro navajas, pues. Amarro navajas, porque si no, pues, ¿verdad? No, que vimos va contigo el chavo tal, sí. Es que tiene 3 novias, una aquí y la otra es mi hija. Está pesado. O sea, ¿cómo pues? Anomia, desvergüenza, descaro, maldad. Yeshua estableció que si no naces de nuevo no vas a entrar al reino. Yeshua estableció que si tú no andas como Él, no entrarás al reino. Y también estableció el día de mañana para las generaciones futuras que quien tenga la marca de la bestia no entrará al reino. No nos preocupamos nosotros por esa última, pero sí debemos de ocuparnos de nacer de nuevo, restaurar nuestras vidas y de andarnos como Él, porque si no, familia, no entramos al reino, no veremos el reino. Y es como les digo, no puedes tú como mexicano pedir la visa a los americanos, cruzas y ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. No, no puedes. Si no estás acostumbrado a usar el cinturón aquí, cruzando allá, muchos sí se lo ponen. ¿Por qué? Porque allá los americanos sí te detienen y te pegan un multón. ¿Sí? Basura. La otra vez iba manejando y una persona con una calcomanía, con una coronita que pertenece a una congregación de aquí, no inventen, avienta un bote de refresco y me cae a mí en el parabrisas, así, y me le embarra así el refresco de cola, así. Es su alumno, pues no me extraña. ¿Sí? Es su discípulo, pues no me extraña, pues está peor. Pero así anda la gente. Entonces, irme al otro lado, esa persona que aventó ese refresco de cola, así deliberadamente, allá no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque allá hay cámaras. Aquí también hay cámaras, pero son para otro propósito. El C5 es para otra cosa. No, allá sí hay cámaras. Y si le aventaste un Coca-Colazo al carro de atrás, te van a parar. Y bueno, todo lo que sigue. Entonces, así es como el creyente moderno quiere entrar al reino. Quiere entrar al reino, yo recibo al Mashiach, a Cristo, pero hago lo que me da la gana. No, señor, no, señor. Con las cosas del reino no vas a jugar así. Mientras te agarran, dale. Pero cuando te agarren, no llores. Dale un aplauso al Creador. ¿Cómo debemos de andar? Como Él. ¿Y cómo anduvo Él? Con mandamientos. Es decir, en las obras de la justicia. Podemos decir, en las buenas obras. ¿Qué opinan? ¿Sí, no? Pues que yo sepa, Él no hizo mal. Entonces Él hizo el bien.
Mira lo que dice el rabino Shaulo. Porque somos hechura suya, criados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le agrego, como Él anduvo. Entonces no podemos entrar al reino mentirosos, fornicarios, adúlteros, jurando hasta por los hijos, idólatras, ignorantes, irresponsables, borrachos, mujeriegos y parranderos. No, Señor, ya no, eso ya no. Y dicen por ahí nuevamente, estamos bajo la gracia, por lo tanto no tengo que obedecer los mandamientos del Eterno, no tengo que obedecer su ley. Bueno, dice el rabino Shaulo, cada uno pagará conforme a sus obras. Yeshua quiere que andemos en las buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Sin embargo, hay gente que no va a andar en ellas, o en una silla, en otras no. Por eso los de doble ánimo son vomitados por el Eterno. Sí, los tibios, pues. Pero todos nosotros vamos a ser pasados por la lupa y vamos a pagar conforme a nuestros actos. Si tú no adquieres los actos de justicia, ese juicio te va a ir mal aunque te hayas bautizado. Y Edom es ahí donde se va a carcajear de todo aquel que, sabiendo bien que tenía que guardar los mandamientos del Eterno y no lo hizo, cuello. Edom se va a estar riendo de todo, Satanás se va a estar burlando de los que van a ser condenados por las obras. Las obras no salvan, pero sí condenan. Las obras buenas no salvan, pero te llevan a buena vida y un estatus alto en el siglo venidero. Pero las obras de anomia te llevan a estar mal delante del Eterno y a ser condenado. O sea que por las obras de maldad te condenas y vas a pagar conforme a tus obras. Y si no te purificas, si no te limpias, si no te santificas, no quiero saber el resultado del día de mañana para ti. Conforme a sus obras. O sea que las obras no salvan, pero sí te pueden condenar si son obras de maldad. Habrá personas que dicen estar en Él y siguen como en el mundo. La mayoría de la gente de las iglesias están así. La mayoría viven así. ¿Por qué? Porque le creyeron a Edom, porque creyeron a los voceros de la mentira. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, anomia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. O sea, a ver, vamos a aclarar. Todos vamos a enfrentar un juicio. Si nuestras obras son de bien, inmortalidad.
gloria y preservación. Pero para el que haga mal, angustia, tribulación. ¿Y a quiénes van a juzgar primero? A los judíos, papá. O sea, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los responsables de difundir la Torah. Primero nosotros y después todos los que fueron injertados, el Mashiach, y después el mundo. ¿Y quiénes van a juzgar al mundo? Los que fuimos juzgados primero y fuimos encontrados justos, ahora sí. Pero va a haber ahí mucha gente que vivieron una vida mediocre espiritualmente hablando, que tuvieron salvación, Baruch Hashem, pero no están en condición de juzgar, porque son ignorantes de la Torah. ¿Y quién va a entrar ahí a juzgar? Pues los abogados, los que estudiamos la Torah. Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos en el siglo venidero. Juzgados para bien, primero los judíos y luego los demás. Juzgados para mal, primero los judíos y luego los demás. ¿Cómo ven? Qué bárbaro. Porque no hay excepción. Nadie se va a ir liso sin juicio. Todo mundo va a entrar a juicio. No hay uno solo. Pues no, que la gracia, pues. ¿Y la gracia, papá? Oye, Yeshua, pero es que la gracia, yo estaba bajo la gracia. Es que la gracia era para perdonarte de muerte, para reconciliarte con el Creador y guardarás mandamientos. No para que siguieras como seguiste. Así que apártate de mí, hacedor de maldad. Pero es que yo di catequesis, está con mayor razón. Dale un aplauso. Y ya para terminar, porque hay mucha gente que puede pensar y preguntar con inteligencia, bueno, ¿y aquellos que no conocen nada de esto? Aquellos que son víctimas de maestros ignorantes, torpes, irresponsables, aquellos que son que forman parte de un grupo de maestros de mala calidad, sin título, pero muy soberbios. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ocurrir con todos aquellos que creyeron en esas mentiras, pero que tenían fe y que creyeron en el sacrificio? La respuesta la da el rabino Shaulo. Es decir, vivieron fuera de la ley, pero porque así fueron enseñados, y que no tuvieron la fuerza interna ni la habilidad como para ir a buscar la verdad. ¿Acaso será justo que ellos se pierdan? ¿Ustedes qué opinan? Precisamente porque existe la gracia, no van a ser juzgados conforme al rigor de la ley. Mira, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, cada uno conforme a su nivel de justicia, pues, es lo que dice aquí. Porque no son, a ver, ahora sí, pongan atención, estudiantes de Torah, porque no son los oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados, papá. ¿Y la gracia, papá? Ya te expliqué. Porque cuando los gentiles no tienen Torah, pon atención, hacen por naturaleza lo que es de la Torah. O sea que por naturaleza sabemos que no es bueno matar, que no es bueno robar, que no es bueno fornicar, que no es bueno adulterar. O sea, por naturaleza lo traemos, ¿sí?
Porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos. O sea, eso se llama gracia. Te son tomados en cuenta tus actos de justicia, todos tus actos de bondad, todos tus actos buenos, aunque no conociste el estudio de la Torah, pero hiciste actos que están contenidos de la Torah buenos. Por eso tú eres justificado. Eso te es tomado en cuenta para no condenarte, porque hiciste el bien. Mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Escuchaste las buenas nuevas y no te alineaste. Escuchaste las buenas nuevas y no te liberaste. Escuchaste las buenas nuevas y seguiste mal. O sea que, conforme a sus actos, conforme a sus actos, conforme a cada palabra ociosa y conforme al evangelio, papá. 3 criterios de juicio. ¿Y la gracia? Ya te expliqué. Yeshua dijo: seguidme, conviértanse en verdaderos discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Todos nosotros, todos los días, estamos bajo la lupa. Tenemos el mejor abogado que existe en el universo. Él detiene los juicios cuando somos irresponsables, pero no puede detenerlos por mucho tiempo. Y te voy a dar un ejemplo. Caín, cuando él mató a su hermano, ¿qué merecía él conforme a la Torah? La ejecución inmediata. ¿Pero qué hizo el Eterno? No, te voy a dar tiempo, te voy a dar 3 siglos, 3 siglos te voy a dar, y cumplidos los 3 siglos, a partir de hoy, uno de tus parientes te va a matar, ojo por ojo, diente por diente. Está bueno, pero te vas de aquí. Pero ¿y si me mata alguien? No, te voy a poner una señal que si alguien te mata, yo lo mato. Ah, bueno, me voy. Y efectivamente eso ocurrió. Oigan, 3 siglos y no se arrepintió. 3 siglos y no pidió perdón. Y se murió sin pedir perdón. 3 siglos. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Todos la estamos regando, pero la idea es cada vez regarla menos. Tampoco vamos a andar de descuidados. La idea es santificarnos, dejar la basura y adquirir la santidad, y es un proceso tan veloz como tú lo quieras. Pero si no te arrepientes, tienes a tu favor tanto la misericordia del Eterno como la gracia que Yeshua nos ha dado para ganarte tiempo y tener la posibilidad plena de estar bien delante del Creador. Pero si derrochas, como Caín derrochó el tiempo de misericordia, tú también lo desechas, y porque no te pasó nada la primera, tú crees que no te va a pasar nada, estás muy equivocado.
Porque así como le pasó a Caín, le va a pasar a todos los cainitas. ¿Quiénes son los cainitas? Los que quieren las bendiciones del Eterno, quieren garantías del Eterno, pero no están dispuestos a someterse a sus mishpatim. De la misma manera, Esab quería los derechos y los beneficios de la primogenitura, pero no quería la responsabilidad ni la obligación. Es decir, quería el camino de justicia a medias, quería solamente los privilegios, pero no quería ninguna responsabilidad. Esos son los cainitas. Y si tú te fijas, ambos fueron primogénitos. Ambos fueron primogénitos y caídos los dos primogénitos. Gracias a Yeshua, el primogénito del Eterno, gracias a Él podemos tener los mishpatim del Eterno de nuestro favor, tener una buena vida aquí y en el siglo venidero, garantizada la vida eterna. Dale un aplauso al Creador.